Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27, porque hoy retomamos después de Semana Santa, retomamos con nuestro estudio de arquitectura celestial. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27, por favor. Y leamos lo que dice la palabra del Señor en Génesis 1, 27. Oremos y pidámosle al Señor que hable a lo más profundo de nuestro corazón. Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Cierra tus ojos, aquí en el templo y en casa, y vamos a orar al Señor. Pídele al Señor que hable a tu corazón. Padre, gracias, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, que a través de ella nosotros podamos ser liberados de engaños, de pensamientos erróneos, de confusiones en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra cumple el propósito por el cual la envías. Y te pido que hoy en mi corazón, en el corazón de cada persona que está acá en la iglesia, en el templo, en sus casas, cumpla ese propósito, Señor, en Cristo Jesús. Yo te alabo y yo te bendigo por la oportunidad tan hermosa, el privilegio, la responsabilidad que me das de enseñarla. Y te pido, Señor, que me permitas ser ese instrumento en tus manos para predicar el mensaje de tu palabra, el mensaje revelado en la Biblia, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Otra de las obras maravillosas de diseño de Dios como arquitecto celestial es el ser humano. Ya hemos visto el diseño de la familia, del matrimonio, de la sexualidad. Hoy vamos a comenzar una serie de 3 sermones acerca de el diseño divino del ser humano. En primer lugar, vemos que la Biblia dice que Dios creó al ser humano. Y Dios creó al ser humano, dice el versículo. Significa esto que el ser humano es diseño divino. Dios lo diseñó, Dios lo creó, tal y como somos. Él nos diseñó a nosotros. Pero número 2, además la revelación bíblica nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen. No solamente que lo creó, es decir, diseño como arquitecto celestial, sino que lo creó, dice, a su imagen. El ser humano no solo es diseño divino, sino que ese diseño, ese ser creado por Dios, tiene la imagen de Dios. En otras palabras, se parece a Dios, o en algo se parece a Dios, porque lleva su imagen. Este siempre ha sido un concepto muy interesante, este concepto de la imagen de Dios en el ser humano, pero también muy complejo. No es un concepto sencillo y es necesario ahondar en él. El ser humano es el único ser en la creación que fue hecho a imagen de Dios. No es el único ser creado o diseñado por Dios. Dios creó los animales. Incluso creó los animales antes de crear al ser humano. Los animales son seres creados por Dios, pero no portan la imagen de Dios. Pero cuando Dios crea al ser humano, le da esta distinción: lo crearé a mi imagen y a mi semejanza. Incluso antes del hecho mismo de crearlo. Mira lo que dice el versículo 26. Leímos el 27. Mira Génesis 1, 26. Y mira cómo antes de crear al ser humano, Dios ya había pensado eso. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Este versículo es un versículo muy curioso de la Escritura, porque está hablando Dios y dice: hagamos al ser humano, en plural, hagamos.
En la teología se estudia que este versículo es una aproximación a la Trinidad, que cuando Dios dice hagamos es porque Él efectivamente es tres personas, por eso habla en plural, ¿no? El Dios que es uno solo, pero que son tres personas. Entonces, antes de crear, Él dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Todos los seres vivos son creación de Dios, diseño divino, arquitectura celestial, y tienen similitudes. Por ejemplo, todos los seres vivos tienen un cuerpo, ¿no? De donde podemos concluir que no es el cuerpo el que lleva la imagen de Dios, porque los animales tienen un cuerpo, el ser humano también. Entonces no es por el cuerpo que nosotros entendemos que tenemos la imagen o la semejanza de Dios. Pero otra similitud que tenemos los seres humanos con los animales es el alma, es decir, la mente, las emociones y la voluntad. Así nos creó Dios, el arquitecto celestial. La capacidad, cualquiera que sea esta, de sentir, de actuar, de reaccionar, la tenemos los seres humanos y los animales. Nosotros nunca podemos perder esa perspectiva divina de la creación que compartimos, que tenemos en común los seres humanos con los animales. Y es que es impresionante ver cómo algunos animales tienen altamente desarrolladas estas capacidades. Pongamos por ejemplo el ejemplo de los perros, entre muchos. Los perros son inteligentes. Además poseen una capacidad de manifestar sus sentimientos y de reaccionar de formas increíbles en su voluntad, a partir de su inteligencia y de sus emociones. Yo he escuchado a personas decir: lo único que le falta a este animalito es hablar. Bueno, algunos animales incluso llegan a hablar, o por lo menos tienen la capacidad de repetir sonidos, como los loros. Los animales tienen emociones, tienen capacidad, y algunos la tienen muy desarrollada. Entonces tampoco es el alma la imagen de Dios, ya que los animales también la poseen. No es el cuerpo en el que llevamos la imagen y la semejanza de Dios, pero tampoco es en el alma. Entonces, ¿dónde está esa imagen que llevamos los seres humanos con la cual fuimos diseñados? Dios diseñó al ser humano, a diferencia de los animales, como seres espirituales. El único ser vivo que tiene esa característica es el ser humano. Un ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y poseer un espíritu nos hace conscientes de nuestra existencia. Amén. Por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos conscientes de nuestra existencia. Dios diseñó al ser humano, a diferencia de los animales, como seres espirituales. El único que tiene esa característica es el ser humano. En otras palabras, tenemos una conciencia que nos lleva a estar en un nivel superior a los demás seres creados. Mira nuevamente lo que dice Génesis 1:26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es el ser humano creado a imagen de Dios quien puede dominar a los animales, quien puede inclusive criarlos, amaestrarlos, colocarle nombres y no al contrario. Y eso está completamente claro en la Escritura. Dios le ha dado conciencia al ser humano al hacerlo un ser espiritual. Así que además de la inteligencia, las emociones y la voluntad, el ser humano que Dios creó tiene la capacidad de crear, de definir, de decidir, de relacionarse, de inventar, de progresar, de calcular, de reconocerse como tal. Y como si fuera poco, gracias a esa facultad espiritual,
relacionarse con su creador. Es decir, reconocerse como un ser creado y reconocer a su creador, con lo cual puede mantener o con el cual puede mantener una relación íntima. Eso no lo pueden hacer los animales. Eso es solamente una característica de nosotros como seres humanos. Reconocer que somos creados y reconocer a quien nos creó y tener una relación, ya que como dice la Biblia, Dios es espíritu. La imagen y la semejanza que llevamos los seres humanos la llevamos en esa característica, no en el cuerpo, no en el alma, porque entonces los animales también tendrían semejanza con Dios. La tenemos en esa característica especial de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Y me puse a pensar todas las referencias que hay en la Biblia de cómo cuando nos unimos al Señor nos hacemos uno solo con Él en espíritu, ¿no? Esa condición es única de los seres humanos. La imagen y semejanza de Dios, a la cual se refiere la palabra, con la cual fue diseñado el ser humano, es la imagen espiritual. No es la corporal, no es la anímica. Llevamos su imagen, la cual nos permite llevarlo a Él en el corazón. Y esa facultad no la tiene ningún otro ser creado. Solamente nosotros como personas. Entonces, número 1, Dios creó al ser humano. Número 2, Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Número 3, Dios creó al ser humano hombre y mujer. Mira lo que dice Génesis capítulo 5, por favor, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. A mí me gusta mucho el estudio sistemático de la Biblia. Pastor, ¿qué es el estudio sistemático? Es tomar un tema y analizarlo por diferentes pasajes, por diferentes autores en la Biblia, ¿no? Ese es el estudio sistemático. Hace 15 o 20 días vimos cómo el Señor Jesucristo avala el texto de la creación diciendo: ¿no escucharon que en el principio Dios creó al ser humano y que los creó hombre y mujer? Es decir, está avalando el relato del Génesis, Mateo capítulo 19. Y fíjense que el Génesis tiene varios pasajes donde dice la palabra que Dios creó al ser humano. En la lista de los descendientes de Adán, cuando se toma ese referente, y antes de hacerlo, dice la Biblia que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza suya. Espiritualmente somos semejantes al Señor, podemos tener una relación con Él, somos conscientes de su existencia. Pero dice el relato que Dios los creó hombre y mujer, y que los bendijo, y que en ese día fueron creados los llamó seres humanos. El diseño divino, el diseño original del ser humano contempla esta maravillosa arquitectura celestial en una característica extraordinaria de diseño. ¿Cuál es esa característica extraordinaria de diseño para el hombre, para el ser humano? Hombre y mujer. Es impresionante. Ese es el diseño divino. Estamos hablando de que el arquitecto celestial nos creó, nos diseñó, nos dio propósito. Hombre y mujer son el diseño divino. Eso es lo que la Biblia define como seres humanos. Y algunas versiones anteriores o antiguas, en la Biblia hay varias versiones, varias traducciones. Es la misma palabra, pero se ha traducido en diferentes tiempos. La versión Reina Valera de 1960 dice para este texto de Génesis 5, versículos 1 al 2 esto: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo
y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y cuando uno lee ese texto en esta versión del 60, Reina Valera del 60, y otras versiones antiguas, puede llegar a confundirse, porque uno dice, ¿cómo así que los llamó Adán? ¿Cómo así que los llamó Adán? El término hebreo para Adán también significa hombre en el sentido genérico de la humanidad. Adán, el nombre de Adán significa hombre. Eso significa hombre. Y Eva significa mujer. Sus nombres son los seres humanos los que Dios creó, varón y hembra, dicen estas versiones anteriores. ¿Qué ventaja tenemos con las versiones modernas de la Biblia? Que nos ayudan a comprender más fácilmente todos este tipo de cosas que uno no entiende en versiones antiguas. Y esa es una gran bendición. Por eso nosotros utilizamos la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras, que entre otras cosas, y solamente para hacer una referencia, es una Biblia que se estudió durante 20 años su traducción, que la realizaron múltiples expertos en arqueología, en la misma palabra, en diferentes ciencias de la escritura. Es una Biblia muy interesante, la nueva versión internacional. La humanidad, los seres humanos, de acuerdo al diseño original, se componen de hombres y mujeres. De mujeres y de hombres. Ese es el diseño original. Es el diseño natural. Y recuerda que siempre voy a estarte diciendo en este tipo de sermones que la naturaleza apunta al diseño de Dios. La naturaleza es sabia, dicen muchas personas. ¿Saben por qué lo es? Porque porta la sabiduría del que la creó. Naturalmente hablando, hablamos de hombres y de mujeres. Eso fue lo que Dios diseñó. La naturaleza del ser humano confirma el diseño original. ¿Y cuál es la naturaleza del ser humano? Desde antes de nacer, una persona, su diseño natural nos confirma que es un hombre o una mujer. Desde antes de nacer, un varón o una hembra. Qué tristeza tan grande y qué desviación tan profunda al diseño divino y al natural, que ahora se pretenda que la naturaleza misma del ser humano no defina su condición de hombre o de mujer. Como se enseña ahora, de que el sexo de una persona no define el género de la misma. Cuando una mujer se encuentra en embarazo y gracias a la tecnología quiere conocer el sexo de su hijo, se sabe claramente si es un niño o una niña. Y se sabe por su sexo, por el sexo, por sus genitales. ¿Es niño o niña?, dice el especialista. Eso apunta al diseño divino. La Biblia dice que Dios creó hombres y mujeres. La Biblia dice que Dios creó al ser humano hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: fructifiquen y multiplíquense. Significa que en ese diseño divino Dios dotó, Dios capacitó, Dios entregó al ser humano toda la condición para multiplicarse. ¿Es niño o niña? ¿Es hombre o mujer? Eso está totalmente claro. Pues de acuerdo a las ideologías modernas, no está tan claro. Las ideologías que rigen el mundo hoy dejan en duda algo que la naturaleza evidencia de una manera tan simple y que además para nosotros, por la revelación de la Biblia, la encontramos más claramente todavía. Muchos dirán que aún no se sabe lo que llegará a ser esa persona que está por nacer. Por eso algunas legislaciones ya respaldan ese pensamiento tan absurdo y antinatural,
y por supuesto contrario al diseño original, colocando en el sexo de una partida de bautismo una X. En Estados Unidos ya hay estados que el padre puede decir: colóquemele una X. ¿Nació niña o niño? ¿Masculino o femenino? No, colóquemele una X. Por eso la Corte Constitucional de nuestro país aprueba hace poco que la registraduría en los documentos de una persona, tal como la cédula, lo que se conoce como el género no binario, para que una persona que no se reconozca ni como hombre ni como mujer pueda colocar no binario. Es decir, no soy ni lo uno ni soy lo otro. Los seres humanos o somos hombres o somos mujeres, naturalmente hablando, independientemente de cómo se perciba una persona a sí mismo. Eso no tiene ninguna discusión, aunque hoy tenga todas las discusiones que se quieran aportar. Pero eso no tiene ninguna discusión, y no lo tiene científica, biológica, naturalmente hablando, y menos bíblicamente hablando, porque todas las otras apuntan a lo que dice la revelación de la palabra. Y es que las diferencias entre un hombre y una mujer son tan marcadas que no dan lugar a ninguna discusión. No hay ningún lugar a discusión en las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres. Veamos, por ejemplo, las diferencias físicas o corporales. Quisiera compartir con ustedes algo que tomé de una página de internet no cristiana, incluso que apoya la teoría de la evolución de las especies. Fíjense el encabezado del artículo para hablar de las diferencias físicas entre hombres y mujeres de una página no cristiana que apunta a la evolución de las especies. Las diferencias físicas entre el hombre y la mujer son las que aseguraron la subsistencia de su especie durante su evolución. Por ejemplo, en la prehistoria, mientras la mujer gestaba vida en su vientre, el hombre protegía a su manada, o la mujer cuidaba a los hijos pequeños mientras el hombre iba en búsqueda de su alimento. Eso lo escriben estas personas que no creen lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos que no existe la evolución de las especies, sino que Dios creó al ser humano tal y como es. Veamos qué dicen entonces frente a las diferencias físicas. El hombre y la mujer se caracterizan por una diferencia física principal que consiste en el sexo biológico, es decir, el sexo con el que nace un individuo y que está determinado por los cromosomas de las células, los genitales y las hormonas. Puede ser de sexo femenino con cromosomas XX y ovarios, entre otras características. O puede ser masculino con cromosomas XY y testículos, entre otros aspectos físicos. Los órganos sexuales internos en el caso de la mujer y externos en el caso de los hombres. Esto es solamente ciencia, ¿no? Se ha hablado mucho, voy a hacer un paréntesis, voy a seguir leyendo, pero se ha hablado mucho sobre el famoso cromosoma homosexual. Eso no existe. Eso no existe. Y han tratado de buscarlo, eso no existe, nunca lo irán a encontrar. Porque el diseño natural y el diseño divino es este: o se es un hombre XY, cromosomas XY, o se es una mujer, cromosomas XX. Sigo leyendo. En general, las diferencias físicas entre el hombre y la mujer se pueden percibir a simple vista, como la contextura del cuerpo, que en los hombres suele ser mayor respecto a las mujeres. Las zonas donde se suele acumular grasa, en los hombres suele ser en la panza y en las mujeres en las caderas. La cantidad de vello en el cuerpo, que suele ser más abundante en los hombres, entre otros rasgos. La piel masculina presenta mayor cantidad de colágeno y un sebo más persistente en comparación con la piel femenina, por lo que suele ser más gruesa y resistente a los factores externos, además de presentar más zonas con mayor concentración de vello. Varias de estas características son provocadas por las hormonas sexuales, como la testosterona en los hombres, que promueve el crecimiento de la masa muscular y la densidad ósea, y los estrógenos en las mujeres, que promueven el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, dirigiendo el almacenamiento de grasas hacia los senos, las caderas y el vientre para preservar la zona reproductiva y facilitar el parto.
Otras características físicas, pero que no son perceptibles a simple vista, están relacionadas con el rendimiento físico de cada uno. El hombre suele tener mayor rendimiento que la mujer, en parte porque tiene mayor masa muscular, por lo que quema mayor cantidad de calorías, y además porque su corazón y sus pulmones suelen ser un poco más grandes, lo que permite consumir mayor cantidad de oxígeno para la quema de calorías. La capacidad reproductiva es una condición indispensable para preservar una especie. A través de la reproducción sexual y la fusión o fecundación de las células reproductivas se forma un cigoto que, tras desarrollarse en embrión y luego en feto, da origen a los descendientes de la especie. El cuerpo femenino nace con una cantidad determinada de células reproductivas llamadas óvulos, por lo que la capacidad de reproducción de la mujer suele disminuir a partir de los 35-40 años de edad y se agota al alcanzar la etapa de la menopausia. Los hombres producen sus células reproductivas llamadas espermatozoides a partir de la pubertad. Y durante toda la vida, aunque con el paso del tiempo, el hombre alcanza una etapa de disminución de la calidad y la movilidad de los espermatozoides denominada andropausia. Es un tema científico, pero que nosotros podemos identificar fácilmente. Nada de lo que acabamos de decir es nuevo para ninguno de nosotros. Y no lo es porque ese es el diseño natural. Y no lo es porque es el diseño divino. Amén. Eso está completamente claro. Pero un hombre y una mujer no son solamente distintos o diferentes en sus cuerpos, también lo son en su alma. Recordemos que el alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. La estructura de pensamiento de un hombre comparada con la de una mujer es otra de las grandes diferencias existentes entre ambos. ¿Cómo piensa un hombre? Me hice esta pregunta aquí y la respuesta que tengo es sencilla. Algunas dirán, ¿piensa? Otras, que piensa demasiado. ¿Cómo piensa un hombre? Como piensa un hombre. Así piensa un hombre. Algunas mujeres quieren que sus hombres piensen como ellas. Es un hombre, chicas. Y pensará como un hombre. Oye, el viernes tuvimos una reunión espectacular aquí en Casado. Empezamos un tema chévere, Diego. Va a estar espectacular. Un hombre piensa racionalmente. Una mujer piensa emocionalmente. Esa es una diferencia entre hombres y mujeres. Así nos hizo el Señor. El hombre es más racional. La mujer es más sentimental. El hombre es más cerebro, la mujer es más corazón. Y eso no nos hace malo a ninguno de los dos. Simplemente nos hace diferentes. Dios no se equivoca en su diseño. Amén. Estas diferencias básicas hacen que los hombres y las mujeres nos complementemos. Nos complementamos. Hombres y mujeres somos complemento y no competencia. Amén. Nos complementamos. Y permítanme hablar con autoridad moral. Después de 34 años de estar junto a Claudia, tengo completamente claro que yo pienso y actúo de una manera y Claudita piensa y actúa de otra manera. Y que ella me complementa y que yo la complemento. Así es, esa es la creación. Pero donde los hombres y las mujeres somos completamente idénticos, es en la característica con la que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, seres espirituales. Amén. Nuestro cuerpo es completamente distinto, nuestra alma es completamente distinto, pero en la imagen y semejanza de Dios, Dios no se equivocó. Somos exactamente iguales, seres espirituales dotados de una conciencia. Mira lo que dice Génesis 1:27, por favor, nuevamente. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. ¿A quién creó Dios a imagen de Dios? Al hombre y a la mujer. Qué hermoso es el Señor.
Amén. Somos distintos, nuestro cuerpo es distinto, la forma como pensamos, como reaccionamos es diferente, la forma como hablamos es distinta, pero en lo que somos idénticos es en que somos imagen y semejanza de Dios, en que somos seres espirituales, y eso nos hace completamente iguales ante Dios. Así que ni un hombre es un ser superior a la mujer, ni una mujer es superior a un hombre. Amén. Somos exactamente iguales ante los ojos del Señor. La misma dignidad, el mismo valor, el mismo amor de su Creador, porque llevamos su imagen y su semejanza, y la misma capacidad de relacionarnos con Dios. La única diferencia entre los hombres y las mujeres en el sentido de diseño divino es la de sus roles. Dios ha dado a los hombres y a las mujeres unos roles diferentes para que lleven a cabo su vida, dados desde el diseño divino. Por ejemplo, desde el diseño del cuerpo. Miren todo lo que acabamos de leer de cómo es el cuerpo de una mujer. ¿Por qué el cuerpo de una mujer viene diseñado de esa manera? Porque Dios le ha asignado unos roles. ¿Y por qué el alma de la mujer es como es? Porque Dios le ha dado unos roles. Ser padre o madre es un ejemplo de esto. Un hombre no puede ser madre. Eso solo lo puede hacer una mujer. ¿Y dónde me deja el corazón? El corazón de la madre. El corazón de nosotros como padres llega a ser un corazón de ternura. También puede llegar a ser un corazón de ternura, pero jamás se asemejará al corazón de una madre. Dios nos hizo distintos por asunto de unos roles. Y hoy a la sociedad no le gusta que se hable de esa manera, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Somos iguales ante Dios, pero somos diferentes porque Dios tiene unos roles para unos y otros. Y yo estoy haciendo hoy en este sermón un análisis socioteológico de la palabra, porque como ha dicho el pastor Darío Silva, el pastor debe ser un buen teólogo y un buen sociólogo para poder llegar con el mensaje de la palabra. Y me gustaría que habláramos entonces de hombres y mujeres transgénero. Hoy estamos enfrentados a muchas conductas humanas contrarias al diseño original, como son las conductas de tipo homosexual. Pero hay una muy fuerte, si se quiere, que es la conocida como hombres y mujeres transgénero, en el cual un hombre se percibe como una mujer o una mujer como un hombre. Y esa percepción se acompaña de una transformación física que está acompañada de una carga hormonal que contrarresta su condición natural y que en extremo llega hasta las cirugías para cambio de sexo. Un hombre que se percibe una mujer empieza a tomar hormonas para contrarrestar la testosterona, para poder llegar a tener el cuerpo de una mujer. Eso no es posible. Incluso una persona podría operarse, hacerse un cambio de sexo, y eso no cambiaría su esencia. La persona se puede cambiar el sexo y seguirá siendo lo que es biológicamente, lo que es naturalmente. Y eso lo comprueba, por ejemplo, las ciencias forenses. Si una persona se cambia de sexo siendo un hombre a mujer, fallece, cuando quieran mirar su ADN, ¿qué va a decir el análisis forense? Era un hombre. Porque Dios no se equivoca y la naturaleza tampoco. Bueno, por más que se quiera forzar la naturaleza, es importante decir que un hombre siempre será un hombre y una mujer siempre será una mujer, esencialmente hablando. Hace poco se expuso un caso en el programa Los Informantes de Caracol, donde una mujer transgénero, es decir, un hombre biológico, una mujer que se percibe, un hombre que se percibe como mujer, una mujer transgénero, un hombre biológico, sostiene una relación de pareja con un hombre transgénero, es decir, con una mujer biológicamente hablando. Él es ella es él, y quedaron embarazados.
el hombre transgénero de la relación, que es una mujer biológica, quedó embarazada. Tú los veías y él tiene pinta de hombre, ella tiene pinta de mujer, pero es un hombre con barriga de embarazo. Un hombre embarazado es una mujer. La percepción que esa mujer tiene de sí misma como un hombre no alcanza para ir en contra de la naturaleza. No alcanza para ir en contra de lo que Dios creó. No alcanza. No alcanza para ir en contra del diseño original. Porque el ser humano fue dotado con la capacidad, el ser humano que fue dotado con la capacidad de embarazarse es la mujer. Por su útero o matriz. Por eso una mujer puede quedar en embarazo y no un hombre. Ahora me ponía yo a pensar, ¿cómo le explicas a ese hijo que su padre es su madre, que su madre es su padre? Yo no entiendo cómo el mundo puede hacer cosas como esas. Eso es lo que estamos enfrentando hoy, iglesia. Y nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra y las defensas de nuestra apologética para poder defender nuestra fe sin necesidad de pelear con nadie. Porque una cosa es respetar lo que cualquier otra persona quiera hacer y otra aceptar esa como la condición sine qua non del ser humano, cuando la Biblia dice que Dios creó hombres y mujeres. Amén. Que un hombre pretenda ser una mujer o una mujer pretenda ser un hombre no va solo en contra de la naturaleza, como es obvio, sino en contra del diseño original de Dios. Pero aún más, en algo que aún el ser humano no ha caído en cuenta, en esa carrera absurda de querer vivir su vida como quiere, en contra de sí mismo. Que un hombre pretenda convertirse en una mujer va en contra de lo que es la dignidad de una mujer, del diseño divino, de lo que es una mujer en esencia. Déjenme que estoy buscando un documento que quiero compartir con ustedes. Un ejemplo de esto que estoy hablando son los deportes. Los deportes son un ejemplo de esto. Hombres compitiendo contra mujeres porque tienen una carga adecuada de hormonas que baja la testosterona. Hombres compitiendo contra mujeres. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dice que las mujeres transgénero no deberían competir en deportes femeninos. Eso lo está diciendo un político. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que las mujeres transgénero no deberían competir en deportes femeninos. Las declaraciones las hizo a pesar de decir que sus comentarios podrían verse como controvertidos. No creo que los hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos. Y tal vez eso sea algo controvertido. Pero me parece sensato, dijo Johnson durante una visita a un hospital en el Reino Unido. ¿Cómo puede la raza humana, el ser humano, estar tan confundido de aceptar circunstancias como esas de una manera normal? Pues yo he llegado a pensar, si quieren competir, formen una liga transgénero. Y que compitan hombres transgénero con hombres transgénero. Pero no mezclemos las cosas porque así no quedan equiparadas. Y tú te estarás pensando de dónde viene esa desviación. ¿Por qué el ser humano hoy piensa de esa manera? Y yo quiero que volvamos a Génesis capítulo 5, por favor. Versículos 1 al 3. Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3.
Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo, es decir, le dio la capacidad de relacionarse con Él en espíritu, le dio una conciencia. Los creó hombre y mujer, somos idénticos en eso, los hombres y las mujeres, y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. ¿Cómo creó Dios al ser humano? A imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Atentos, versículo 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Los seres que Dios creó tenían la imagen de Dios, pero los hijos de Adán tenían la imagen de Adán, no la imagen de Dios. Dice la Biblia que cuando Adán tenía 130 años tuvo un hijo a su imagen, no a imagen de Dios, a su imagen. ¿Y por qué cambiaron las cosas? Por el pecado original. Cuando Dios diseñó al ser humano y lo diseñó a su imagen, no tenía ningún problema y ninguna confusión de ninguna manera en su género, en su sexo, en su persona. Adán era un hombre, Eva era una mujer. El nombre Adán significa hombre, el nombre Eva significa mujer. No se discutía sobre eso. ¿Será que yo soy o será que yo no soy? No, ese no era el problema. Ellos estaban completamente claros. Pero haber caído en garras del diablo para el ser humano ocasionó que se distorsionara esa imagen clara que ellos tenían de sí mismos. Y por eso los hijos de Adán no llevan la imagen de Dios, sino la imagen de Adán. A partir del pecado original, todos venimos con esa carga negativa de pecado. Por eso las desviaciones que se presentan hoy en día. Porque Dios no creó esas desviaciones. El texto bíblico es claro: Dios creó hombres y creó mujeres. Lo demás viene de lo que hay en el corazón del ser humano a partir de aquel pecado original, y que va a llegar a términos que ustedes ni yo ni nos imaginamos. Quiero terminar en 1 Corintios, por favor, capítulo 15, versículos 45 al 49. Primera Corintios 15, 45, 49. Así está escrito: el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. A partir de Adán, todos los seres humanos, del pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos llevamos su imagen, la imagen de Adán, el pecado original. Por eso la desviación en tantos aspectos de nuestra vida. Dice la palabra del Señor que es el primer hombre, que vino primero lo natural y después lo espiritual, y no al contrario. Y que el primer hombre era del polvo de la tierra, pero el segundo del cielo. Como es aquel hombre terrenal Adán, así son también los seres humanos después de él. Y como es el celestial, es decir, Jesús, así son también los del cielo. Dios nos dio la capacidad espiritual para conectarnos con Él. Y una de las cosas que se rompieron cuando Adán y Eva pecaron fue la relación con Dios. El ser humano se desconectó de Dios y comenzó a vivir a su manera. Pero Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que nosotros llevemos, versículo 49, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Ninguno está sujeto a seguir viviendo con ese modelo de Adán,
cuando acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Porque cuando tenemos a Cristo, comenzamos como al principio a llevar la imagen de aquel que nos creó. Amén. La imagen desde el cielo. Doy gracias a Dios porque la imagen de Jesucristo en nuestro corazón nos lleva a corregir desviaciones, pecados, pensamientos en los que nosotros veníamos viviendo. Y entonces volvemos al diseño original. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, en esta mañana. Gracias porque tu palabra es muy clara. Muy clara. Porque tú nos muestras, Señor, el diseño original, el diseño divino del ser humano. Como arquitecto celestial, tú creaste, diseñaste al ser humano. Y lo diseñaste a tu imagen y a tu semejanza. Y lo diseñaste hombre y mujer. Pero tu palabra nos muestra que los hijos de Adán no llevaban esa imagen, sino la suya. La de la caída, la del pecado, la de hacer las cosas a su manera, la de la confusión. Pero tu palabra nos dice, Señor, que en Cristo podemos nuevamente recibir la imagen con la que tú nos creaste. Señor, yo te alabo, yo te bendigo por tu hermosa palabra. Porque el poder que hay, Señor mío, en ella nos lleva, Señor, a comprender que si nosotros abrimos nuestro corazón para Cristo, toda imagen del hombre terrenal terminará y comenzará la imagen del celestial en nosotros. Yo te pido claridad a mi pensamiento y a mi corazón. Yo te pido claridad al pensamiento y al corazón de mis preciosos hermanos. Yo te doy gracias, Señor. Yo te pido que si alguno de nosotros está hoy confundido, luchando incluso con cosas personales de identidad sexual o de género, la imagen del celestial, Señor mío, permita la transformación de ese corazón. Gracias te damos, Señor. Yo quiero hoy alabarte y bendecirte por la oportunidad que nos das de compartir estos mensajes para que la iglesia pueda tener, Señor, claridad de cómo la naturaleza nos avala el relato bíblico. Y te doy gracias. Te pido que nos ayudes a mirar con compasión a quienes están confundidos y a mirar con respeto, pero no nos lleves a aceptar mentiras, porque somos hijos de la luz. Gracias, Señor. Yo te alabo en esta mañana, yo te bendigo, porque la imagen del celestial está siendo formada en mi corazón. Y yo soy materia disponible para que esa imagen siga siendo formada cada día en mi ser interior y se refleje en todo lo que yo soy. Como pienso, como vivo, como actúo, se refleje en mis relaciones. Gracias, Señor. Anhelo llevar el sello de Jesucristo en mi corazón, el sello del Espíritu. Y te doy gracias porque eso es completamente posible en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Vamos a estar atentos. Estamos organizando, previendo si llega a llover, llevando el plan de contingencia que preparamos a la iglesia para eso. No se deje distraer. Déjeme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Si hoy vienes por primera vez a la iglesia, alguien te invitó, estás aquí por primera vez, levántame tu mano. ¿Quién más viene por primera vez? Levántame tu mano, por favor. Por allá atrás estoy viendo manos levantadas. Démosle un fuerte aplauso al Señor por estas personas que vienen por primera vez. Que Dios los bendiga. Me están señalando por allí. Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. A ustedes que vienen por primera vez, qué alegría tan grande poderlos ver. Voy a pedirles un favor. Denme la oportunidad de tenerlos un poco más cerca. Quiero invitarlos a hacer una oración. Vengan un momento acá, por favor. Vamos a hacer una oración para
entregarle nuestro corazón al Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vengan acá, por favor, las personas que levantaron la mano. ¿Quién más? Por allá atrás había alguien levantando la mano. Perfecto, excelente. Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más que haya venido hoy por primera vez o que tal vez haya venido otras veces y nunca haya hecho esta oración? Ven aquí, por favor, para que hagamos esta oración. Ven, por favor. Dios te bendiga. Vamos a hacer algo muy especial con ustedes que están acá al frente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Toda la iglesia nos va a acompañar en esta oración. Yo les voy a decir una oración y les pido el favor que la repitamos. De pronto en casa hay personas por primera vez. Cierra tus ojos si estás en casa, aquí al frente, aquí en la iglesia, y por favor repitan esto conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí, la imagen del celestial en mi corazón. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Queremos hacerle una invitación adicional, y es que nos permitan tener una reunión con ustedes breve, de la cual se va a encargar Gloria y John, que están por aquí, para darles una bienvenida, conocerlos un poco mejor, saber en qué podemos servirles. Esta es su casa, ya conocen el camino. Me gustaría volverlos a ver, eso dependerá de ustedes. ¿Qué estaría haciendo yo? Orando para que Dios les permita volver. Pero ¿qué va a pasar si vuelven? Sería la pregunta. ¿Por qué regresaría yo? Porque en la medida que voy escuchando el mensaje de la palabra, mi corazón va cambiando. Y todo lo que se arregla aquí adentro tiene efectos afuera. Primero adentro, después afuera. Si ustedes vienen, su fe va a crecer. Que Dios los bendiga. Voy a invitarlos a que vayan con Gloria. Iglesia, démosle un aplauso fuerte al Señor por ello. Dios te bendiga, por favor. Sigue ahí.